Hola, entonces bienvenidas, buenas tardes a todas, o buenos días o buenas noches, según cuando estéis viendo este vídeo. Para mí la verdad que es un placer y una alegría presentar a una colega a la que también tengo la suerte de poder llamar amiga, a Irene Salvo, que creo que, bueno, no me quiero extender mucho, me gustaría luego, Irene, que si me dejo algo en la presentación te presentes, pero así como por situarte, Irene es psicóloga por la Universidad de Chile, máster en asesoramiento y orientación familiar por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado desde 2003 como psicoterapeuta, docente, investigadora, consultora especializada en infancia, cuidados alternativos y adopción, colaborando con instituciones tanto públicas como privadas en Chile, Argentina y en España. Pero si algo me gustaría destacar es que su trabajo se caracteriza en primer lugar por un enfoque claro y sostenido de derechos humanos, ¿no? Tiene como elemento fundamental, diría, en el caso que nos ocupa hoy, que de nuevo hablamos de las adopciones y de las medidas de protección de la infancia, que Irene no investiga sobre las personas adoptadas, Irene investiga con ellas, ¿no? Que sus proyectos tienen unas metodologías participativas, a veces realmente innovadoras, que combinan lo artístico y lo expresivo y que logran construir lo que yo considero espacios reales de escucha, de diálogo y de producción colectiva de conocimiento. Y creo que eso es, es una característica muy destacable de su trabajo que a mí me gustaría ponerla en valor. Ha liderado numerosos proyectos interdisciplinarios financiados por agencias nacionales e internacionales, abordando temas como las narrativas sobre los orígenes y la identidad, la participación infantil, los vínculos y las transiciones en contextos de acogimiento y adopción. Es profesora asociada de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, fundadora del Grupo Clínico de Diversidad Familiar y Adopción en la Universidad Católica Silva Enríquez, ha colaborado como experta de cuidado con organismos como RELAF y UNICEF, es coautora del modelo EFI, que es una propuesta innovadora para la evaluación formativa de la idoneidad en contexto de adopción de aquellas personas que se postulan para realizar una adopción, y autora de múltiples publicaciones científicas, pero también técnicas y también de divulgación, entre las que a mí me gustaría destacar el, el más reciente, que si no me equivoco era Pasado, Presente y Futuro en la Adopción en Chile, que publicó el año pasado, que publicó UNICEF el año pasado, pero también el libro de 2021, Sankofa, Historia de Adopción y Búsquedas de Orígenes, que yo estaba diciendo libros de los que es autora, pero esta creo que se puede considerar una obra coral. Colectiva. Obviamente, Irene está muy presente, sobre todo con esa capacidad de articular personas, vínculos y poder, esto que yo decía, de generar un conocimiento de forma conjunta. Actualmente es investigadora Marie Curie en el Grupo AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde lidera el proyecto Adoptarte, y es también fundadora de transformadopción.com, que es un espacio muy interesante que les animo a visitar. No sé, Irene, si me estoy dejando algo importante. Sí, ¿Sí? bueno, nada, no, súper completo. Muchas gracias, Vie, por tu presentación y decir que muchas de las cosas que has planteado también son recíprocas y que, bueno, también me alegro muchísimo que compartamos amistad y que seamos colegas también. Eh, Además de que tú prologaste el Sankofa y eso para mí siempre ha sido algo que nos va a tener conectadas toda la vida, además de muchas otras cosas. Así que bueno, voy a hacer esta presentación. Esta es una presentación quizás diferente a otros seminarios porque no me quiero centrar tanto en los resultados, sino que más bien en el proceso de investigación. Yo estoy un poco reiterativa con esta cuestión de pensar el proceso de investigación porque
En algún punto siento que yo misma me saturé con la revisión del estado del arte, encontrando mucha similitud respecto de cómo se investigaba y qué tipo de contenidos y resultados se concluía a partir de las formas de investigación. Entonces, de alguna manera, en los proyectos de los últimos años y particularmente en este proyecto que es Adoptarte, he hecho una búsqueda de maneras más creativas de pensar cómo producimos también el conocimiento y sin centrarme tanto en qué voy a encontrar en particular. No, no me importa tanto con qué me voy a encontrar, sino qué tipo de relación de investigación vamos a construir para poder generar nuevos discursos, nuevos conocimientos, nuevas formas de hablar de la adopción y de una serie de procesos que están vinculados a este tópico. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Les pido que me confirmen si se ve. Bueno, este es el proyecto Adoptarte. El proyecto Adoptarte tiene, por supuesto, toda una fundamentación teórica, que es un cruce entre los Childhood Studies, entre todo lo que es investigación basada en derechos de la niñez y, por supuesto, también el campo interdisciplinario de la adopción, particularmente de los estudios críticos de la adopción, que se han nutrido mucho de la antropología y de la sociología, pero también del trabajo social y todos los aportes que ha tenido, sobre todo en países anglosajones, diversos autores en este campo. Entonces, digamos que hay una intersección entre campos que asimismo son campos interdisciplinarios, críticos, y que plantean permanentemente la relación entre no solo respecto de la evidencia sobre un tema, sino cómo investigamos ese tema y qué lugar también tenemos los investigadores dentro de ese conocimiento producido. Este es un proyecto que está financiado por el programa Horizon Europe a través de Marie Curie Actions y que tiene una duración de 2 años. Este es el segundo año. Em, Vamos a avanzar entonces y a ver si me avanza, ¿sí? Una de las preguntas que quisiera dejar abiertas es preguntas que están orientadas más bien a la interpelación sobre nuestras investigaciones. En particular, para mí, respecto de la investigación en adopción, y yo sé que para otros autores, aparece de manera muy separada la producción en enfoques más críticos de la adopción con la producción más psicosocial dominante sobre adopción y muy poco diálogo entre esos dos campos de producción en el ámbito de la adopción. Yo siendo una persona que vengo del campo de la psicología, la disciplina tiene también, por supuesto, numerosos enfoques teóricos, escuelas, no es necesariamente la psicología dominante la que me interesa más a mí. Inevitablemente he querido hacer todo este diálogo permanente entre, bueno, ¿qué sabemos desde una evidencia considerada mucho más, entre comillas, dura en la adopción y qué sabemos y qué podemos tomar de todo lo que es los estudios más críticos sobre la temática, ¿no? Cómo nos nutre entonces este cruce que decía antes entre psicología, trabajo social, derecho, antropología, sociología y cómo eso lo conectamos también con el campo de lo metodológico. Eh, y cómo, de alguna manera, también podemos pensar en indagaciones que sean más co-creativas. A mí me gusta mucho el concepto de creatividad, incluso lo estoy usando mucho más ahora que la investigación participativa, porque me parece que hace un foco mucho más en la posibilidad de generar, innovar con otros y buscar maneras originales de expresarse a nivel tanto individual, familiar, grupal y social más amplio sobre la adopción, sensible, porque creo que es fundamental que tengamos esa mirada en todos los tipos de investigación, en todos los tópicos, pero que nos planteemos desde un lugar más centrado también en la posicionalidad del investigador,
cómo nos vemos afectados, cómo afectamos y cómo nos vemos afectados también por lo que ponemos ahí en juego cuando entramos en un dispositivo metodológico particular y cooperativo en el sentido de pensarme no sola, sino que tratando de establecer algunas colaboraciones concretas con algunas personas para que ese conocimiento también sea un poco más colectivo, que pase por más miradas. Sobre todo cuando estamos, en mi caso, en un proyecto que tiene un investigador responsable, que no tiene equipo y que por supuesto es necesario poner a circular. ¿Cómo diseñamos entonces propuestas que sean al mismo tiempo que originales, que tengan cierta viabilidad, que sean sostenibles, que sean aplicables y que puedan comprometerse éticamente, lo más coherentemente posible con los enfoques que me interesa levantar? Cómo combinar también momentos de planificación, que es lo que tenemos que hacer todos los investigadores, tener un diseño, una planificación con fases, con objetivos, pero al mismo tiempo con la flexibilidad que nos da la inspiración y me gusta mucho hablar de la palabra inspiración porque en algunos momentos, sobre todo cuando estamos trabajando con metodologías co-creativas o artísticas, eso es algo que aparece mucho y que justamente permite la originalidad, la intuición también de por dónde tenemos que ir, de los timings que tenemos que esperar cuando investigamos y por supuesto la creatividad con el rigor científico que se nos pide desde diversas disciplinas y que son acordados por también el campo de lo científico. ¿Y qué formas de difusión también creativa podemos encontrar en nuestros proyectos para compartir los resultados o los procesos de investigación? Ni siquiera incluso los resultados están así analizados temáticamente o por contenido, independientemente de qué estrategia analítica tomemos, cómo podemos compartir esos procesos de investigación y los productos a los que llegamos sin tampoco diluir la complejidad de la temática y ni perder tampoco la dimensión ética en el sentido de respetar la confidencialidad y al mismo tiempo equilibrarla con la necesaria, el necesario reconocimiento de la autoría y que puede justamente agenciar mucho más a las personas con las que trabajamos. Entonces son preguntas que yo creo que también en el grupo de investigación las tenemos, por supuesto. Hay una serie de formas de pensar la transferencia a la sociedad, pero cada proyecto tiene su desafío en ese sentido y tiene que ir pensando, aparte de las formas de difusión que como grupo hemos encontrado que son comunes, otras, ¿no? Más particulares. Entonces, esto es un poco lo que vengo diciendo, ¿no es cierto? Y respecto de, ay, quiero avanzar ahí, voy avanzando, ¿no? Respecto de esto, me gustaría hablar justamente de la indagación sensible, de esos momentos de inspiración, de esos momentos de intuición que resuenan con nuestra cita, ¿no? De Rosa y Gross, que son autores que estoy leyendo también en el campo de este tipo de investigación. A veces en el trabajo de campo, pequeños destellos despiertan nuestro interés y captan nuestra atención. Nos conmueven y emocionan. Un momento que cambia nuestra percepción de lo que hemos encontrado, pero sin saber lo que significa. Algo nos habla, nos afecta, tiene significado y resuena en nosotras. Entonces, yo creo que sobre todo cuando trabajamos más allá de los dispositivos individuales, sino que también en dispositivos grupales de investigación, estos momentos se presentan muy a menudo y son eventos o pequeños eventos en el micromundo, ¿no es cierto?, de nuestro campo que creo que nos permiten también como investigadores salirnos de los lugares comunes. Los investigadores también hemos entrado a muchos lugares comunes sobre la adopción y permiten entonces encontrar esos destellos y encontrar nuevas maneras de hablar o narrativas que pueden ser más complejas, menos lineales, menos reduccionistas y que permitan ser también un vehículo para comprender de una manera mucho más completa de qué se trata el proceso de adopción para todos sus actores involucrados.
Entonces, aquí aparecen términos que han sido evidentemente trabajados mucho desde la investigación feminista, el concepto de conocimiento situado, posicionalidad, y otras cuestiones que también tomo de la sociología clínica, que trabaja muchísimo el lugar de, el investigador. De hecho, desde el psicoanálisis hacen cruces, se habla incluso de transferencia y contratransferencia del investigador. Yo no me voy tanto quizás a lo psicoanalítico, pero voy y tomo la cuestión de la afectación y las resonancias, también estar muy atento a lo que resuena a mí, a lo que yo puedo ver, pero también a mis puntos ciegos como investigador. La idea del compromiso, de la reciprocidad también en el proceso de investigación, que es algo continuo, es decir, lo que se opone a una investigación más bien extractiva, que es algo, una crítica también que se ha hecho muchísimo desde la investigación eh, cualitativa más actual, ¿no es cierto? En el sentido de no tomar a las personas simplemente como fuentes de datos, sino que entenderlas como un sujeto que está coproduciendo conocimiento en un espacio compartido, en un diálogo, y que nosotros también tenemos que dar algo a cambio, ¿no? Dar algo a cambio no necesariamente en sentido de incentivo, que muchas veces se ha entendido la reciprocidad como incentivo a la participación, sino pensar cómo todo eso y con las personas que trabajamos también, que es algo que a mí me importa, siempre pregunto, ¿no? De qué manera ellas también sienten que la investigación les puede servir, estar atento al bienestar de la persona de manera genuina, a que la experiencia de la investigación, además de ser una experiencia muchas veces de escucha, porque los investigadores tenemos que escuchar mucho, eh, sea también una experiencia donde la persona se haya sentido respetada, considerada, validada, entendida, e incluso también se le haya podido ofrecer en algún momento una pregunta o algo que le haga pensar su situación desde otra perspectiva. Yo creo que también podemos en las entrevistas, sin ser evidentemente entrevistas clínicas, poder ofrecer a través de una pregunta o de una devolución algo que permita al otro también asumir una posición más reflexiva de su discurso. Y eso es algo que intento hacer mucho en los espacios tanto individuales como grupales de trabajo de campo. Em, y también respetar mucho cuánto, porque en un contexto de investigación participativa siempre tenemos que pensar como que la premisa a priori para todos los investigadores que nos gusta ese tipo de enfoque y queremos trabajarlo es aumentar al máximo los grados de participación de las personas. Sin embargo, la participación involucra también los límites de esa participación y lo que las personas pueden o no sostener en su participación, ¿no? Entonces, también involucra, más allá del el deseo de uno, de que la gente participe mucho y en todo, el respeto por lo que cada uno puede poner en un momento determinado en el proyecto y lo que eso va a sumar a un conocimiento también colectivo. Porque en el fondo, esto de que decías tú antes, ¿no es cierto? Con el libro Sankofa hay algo coral, pero toda investigación es coral. Siempre está compuesta por múltiples voces y cada persona va conformando o va dando algo en algún momento que va sumando a una serie de tópicos, temáticas que se van levantando, ¿no es cierto? Entonces, respetar también hasta dónde la persona puede, ya sea por logística, como también por su capacidad o su posibilidad de estar y sostener los distintos espacios. Esto es, por ejemplo, que si bien yo siempre presento muchos tipos de dispositivos que son entrevista elicitativa individual, entrevista parental, entrevista familiar, grupos, talleres, hay personas que van a querer estar más o se van a sentir más cómodas participando en uno de los dispositivos, otros van a querer participar de muchas instancias y así. Y todo eso es algo que uno tiene que también poder tolerar como investigador, aceptar y entender como un proceso más fluido y plástico de la participación. Entonces, respecto de la investigación más cooperativa, hay muchos autores y si ustedes se fijan, eh,
ya no solo se habla de investigación participativa, se habla de la cooperación o de la colaboración. Son formas de investigación participativa. Entonces, cada uno de estos términos ha sido trabajado por diferentes autores en un mundo dentro de la investigación cualitativa, ¿no es cierto?, que es enorme. Hay muchas distinciones. Y bueno, cada uno va tomando, ¿no es cierto?, aquellas que le hacen más sentido. A mí lo cooperativo, lo colaborativo también lo pienso, y eso también pasa en relación con lo que decía antes respecto de los límites, como una forma de relación con, ojalá, organizaciones, instituciones, asociaciones, y eso tú lo sabes muy bien, Beatriz, que has trabajado muchísimo con Cora, por ejemplo, que es algo que yo he empezado a hacer el último año también, y muchas veces, mucho gracias a ti también y a otros vínculos previos, de que son procesos que llevan mucho tiempo, donde se construyen confianzas a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, la cooperación y la colaboración es algo que también requiere esperar, y no se presta a veces para la investigación como está pensada desde los financiamientos tradicionales, que son rápidos, de procesos de 1 año, 2 años, máximo 3 años, proyectos así más cortos, porque justamente para que haga sentido uno tiene que ser conocido por las personas que va a trabajar, tiene que generar esas relaciones de confianza y eso toma bastante tiempo. En mi caso particular, que lo he hecho hace muchos años en el contexto chileno, ha sido también un gran desafío poder entrar al campo en España, porque si bien tenía vínculos previos, es muy diferente ser una investigadora extranjera, extraña al campo, ¿no? Y como investigadora extranjera yo también me he preguntado, me han aparecido muchas temáticas nuevas que yo no había visto. Estoy resituada, me estoy resituando, estoy en un proceso de resituarme. Y también me aparecen muchas preguntas respecto de cómo me ven los demás, cómo me perciben, hasta dónde yo puedo dar mi opinión desde este lugar de extraño, ¿no? Y cuánto puedo colaborar desde ese lugar que todavía es más ajeno, eh, sumando obviamente otra perspectiva, pero al mismo tiempo con una distancia que se tiene que ir de a poco trabajando, ¿no es cierto? Y aumentando la confianza y la continuidad también de la relación de trabajo. Yo creo que eso es algo súper importante porque la mayoría de los fondos nos piden muchas veces que nos asociemos con instituciones, pero eso, todos los que hemos trabajado con instituciones, organizaciones, asociaciones, sabemos lo complejo que es esa bajada a la práctica, que uno puede tener cartas de colaboración, pero los tiempos, la logística, las agendas, también los enfoques, los objetivos, bueno, las misiones de cada institución hacen que eso sea sumamente desafiante y que involucre un trabajo muy de uno a uno y muy constante, ¿no? Involucra un trabajo casi invisible a veces del investigador o del equipo de investigación. Em, bueno, algunas de las cosas ya las he venido adelantando. Eh, lo decía también antes, ¿no es cierto?, respeto por las zonas de participación, como lo denomina Brink, que me gusta el concepto de zonas de participación. Y también la idea de centrarnos más en los procesos de investigación, ¿no? No pensar la metodología entonces como instrumentos o medios o herramientas, que es la mirada más tradicional de la metodología, sino que entenderla mucho más como algo que gatilla, dispara, elicita una serie de conocimientos y que por eso tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer, qué queremos, qué tipo de metodologías queremos usar y para qué queremos abrir con esa metodología. Em, bueno. Y la indagación co-creativa basada en artes también es otro de los subcampos, digamos, de la investigación cualitativa, participativa, donde la producción artística sirve de acción o de estímulo o de invitación. Está basada en artes porque recurre a una serie de técnicas diversas, artísticas, pero para estimular, para elicitar, para generar algo, un impacto o invitar a algo diferente, en un lenguaje diferente.
para disparar también la creatividad. Y a mí eso es algo que me fascina porque la creatividad y la belleza también, la belleza no me refiero en un sentido eh, docto de la belleza ni de la obra artística, en un sentido ideal o de lo que se entiende por un artista, eh, sino de la belleza de la producción original, de la creatividad que se encuentra también en ese tipo de investigación, genera un bienestar, produce un bienestar. Y eso es algo que yo permanentemente veo cuando trabajo con las personas en los proyectos y particularmente en este, el bienestar de ser capaz de encontrar una voz o una forma, un vehículo nuevo para hablar de algo importante de una forma original, creativa y que los otros también valoren, que uno valore y los otros valoren. Esa belleza, que es algo estético, también tiene que ver con una ética y con una cuestión política de la investigación. Nos permite también, Bañoli es una autora que yo he trabajado bastante, porque ella en particular, en el primer proyecto yo trabajé con autorretratos. Bañoli es una persona que trabaja mucho en el autorretrato dentro de la investigación cualitativa basada en arte. Acceder y representar diferentes niveles de experiencias entonces, ¿no? Y de hecho podemos conectar de maneras mucho más complejas a través del arte que a través de la palabra, menos lineales, más holísticas. Podemos trabajar mucho más las metáforas. Podemos también generar un impacto, una sensibilización en el otro, tanto en mí como en el que me escucha o ve mi obra, y llegar a una comprensión más empática y más compleja también en ese sentido para profesionales, para otras personas adoptadas, para familias, etcétera, otras audiencias que nos interese impactar. Y Manei, Dawn Manei, que es una investigadora de la Universidad de Cardiff, que yo también trabajo hace un tiempo, y que justamente es la que trabaja la entrevista licitativa, dice que la investigación basada en arte nos permite captar lo inefable, ayuda a prestar atención a la realidad de diferentes maneras y vuelve que lo ordinario se convierta en extraordinario. ¿Sí? Aquello que ya se nos volvió también como un lugar común, algo muy cercano, algo muy eh, justamente ordinario, común, en algo nuevo, extraordinario. Elicita también diálogos y reflexiones conjuntas sobre la experiencia cuando estamos trabajando en dispositivos grupales y promueve lo que decía antes, la originalidad, la imaginación, la inspiración. Em, Todo esto, sin duda, que uno puede decir qué bonito, pero qué difícil poder sostenerlo. Y es por eso que también es tan importante la posibilidad de tener continuidad de nuestros proyectos de investigación y construir líneas de investigación. Eh, en mi caso personal, creo y considero importante poder seguir, no pasando a otra cosa, así puede ser temáticamente, pero seguir trabajando mucho en las metodologías. Es algo que a mí me interesa muchísimo profundizar cada vez más. Y pensar en líneas de investigación en este sentido, por eso se llama investigación basada en arte en adopción, porque es algo que hay muy poco a nivel mm, mundial, digamos, es algo que aparece muy poco, sobre todo desde lo psicosocial, en adopción para que a través de esta manera de hacer también ciencia más lenta y conectada entre proyectos podamos comprender mucho más trayectorias muy complejas de las personas adoptadas, que no son nada lineales, que están atravesadas por silencios, por muchas rupturas, separaciones y también por procesos de reautoría y de reapropiación de, y de agencia, ¿no? Como veníamos diciendo antes. Esta ciencia lenta en adopción nos permite contextualizar de manera más profunda las prácticas y los discursos, las políticas, los aspectos más ideológicos, institucionales y conceptos también que se han vuelto sumamente eh, escuchados, ¿no? En algún punto también se han vuelto lugares comunes cuando los aplicamos de manera muy automática, como concepto de trauma, concepto de abandono, el mismo concepto, la contracara de eso, que es la resiliencia, el concepto de, bueno, apego, todo lo que involucra, ¿no es cierto?, esta terminología PSI que se ha introducido tanto en el campo de la adopción a nivel de la investigación
y de las intervenciones profesionales. No es desechar todo ese conocimiento que es muy válido, muy útil, sino que abrir también a otros posibles conocimientos que puedan dialogar con eso y airear un poco más esto que veníamos diciendo. Y poder también incorporar las voces históricamente marginadas, introducir miradas más críticas también a discursos biomédicos que a veces se plasman en lo que decía, en las nociones que comentaba antes, más jurídicos o simplificadores, ¿no? Porque eso es lo que tiende a predominar muchísimo en la adopción, lo biomédico, lo jurídico. Em, ahí está. se me- Entonces, el proyecto Adoptarte es un proyecto de 2 años que tiene sitios de campo diversos. Uno ha sido Barcelona, también hemos hecho campo en Madrid, en Valencia, en Galicia, en Santander ahora hace poco, y hay programado campo en Andalucía, en Cantabria, en Navarra y también espero poder en País Vasco. Tiene un diseño interdisciplinario, intersectorial, multimétodo, como ya venía diciendo. Y si se fijan, los objetivos son bien diferentes a lo que habitualmente, a cómo se formulan los objetivos, porque, primero, porque la formulación de este proyecto es diferente a otro tipo de proyecto. Em, y está mucho más centrado en la coproducción, ¿no es cierto?, de conocimientos sobre determinadas temáticas, principalmente sobre la apertura, pensada en cuestiones ligadas a los orígenes, a la identidad, a la búsqueda de orígenes, a la adopción abierta, pero también en cómo los niños y niñas, adolescentes y personas jóvenes adoptadas se van agenciando también dentro de los procesos adoptivos. Hay una parte del diseño que ha sido la conformación del grupo de trabajo con Cora, Cora Joven. Yo particularmente he estado con algunas personas más en contacto dentro del grupo y sobre todo Cora Joven para el codiseño, los productos y la difusión de resultados, que es algo que tiene que seguir y continuar hasta que se cierre el proyecto y más allá, espero. Y esto dice relación con, bueno, plantear un encuentro periódico que muchas veces no se puede sostener, como les decía antes, ¿no es cierto? Que va cobrando diferentes posibilidades, pero que, bueno, que se va articulando más bien en el trabajo de campo, en el uno a uno, pero con personas que están alerta, atentas y pendientes también de los distintos productos que vamos sacando del proyecto. En particular me interesa mucho Cora Joven porque es dentro de las coordinadoras de acogimiento familiar y adopción, es ese grupo conformado por personas adoptadas que tiene que ir consolidando cada vez más su lugar y su posición dentro de Cora. Y por lo tanto, para mí ha sido como un objetivo implícito poder apoyar de alguna forma en las distintas comunidades en las que estoy haciendo trabajo de campo, que todas las eh, sedes, digamos, de Cora Joven que se dan en cada asociación, puedan encontrar una forma de ofrecer también actividades a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes, y puedan ir entonces aumentando su presencia dentro de sus propias asociaciones. Eh, el trabajo de campo, como decía, es multimétodo, tiene entrevistas elicitativas, individuales, con adolescentes o jóvenes adoptados, en entrevistas elicitativas familiares, también donde trabajamos con técnicas de fotoelicitación o póster collage familiar. Y los workshops Adoptarte, que son con adolescentes y o jóvenes adoptados, nacional o internacionalmente, porque son absolutamente mixtos. Y como facilitadora a veces estoy yo o somos dos cofacilitadores, que es algo que ya empezamos a hacer ahora les voy a contar un poquito más, y se vienen también otras colaboraciones con facilitadores que sean personas adoptadas expertas en alguna técnica de arte, ¿sí? Entonces se va generando toda una caja de herramientas que nos permite también contar con diversas técnicas que ofrecemos a las distintas comunidades cada vez que se establece contacto para hacer trabajo de campo. Y la idea es que en esa colaboración también
haya una flexibilidad, es decir, que las propias asociaciones nos comenten qué les interesa más. En todos los trabajos, instancias de trabajo de campo se hace una charla como colaboración con alguna temática que la asociación también considere relevante, por supuesto que sea de mi experticia, pero que considere relevante para trabajar con tanto las familias o jóvenes asociados como también con otras familias o jóvenes que podrían estar interesados. Algunos de los talleres que hemos hecho y esto me voy a concentrar acá, son mis objetos favoritos, que es exploración a través del trabajo con objetos significativos, el trabajo del taller Colagiando la Vida y la Identidad con collage creativo, que es una técnica que Vie sabe que soy fanática y, y que ocupamos también bastante bueno, en la news de AFIN. Mi historia en la pantalla, que es un taller que hemos codiseñado con Jennifer de la Rosa, que es una persona adoptada, cineasta. Actualmente está justamente difundiendo su película que ha sido recientemente estrenada en distintas ciudades de España, que es Hija del Volcán, es un documental sobre su historia de búsqueda de orígenes. Y con ella ya hemos hecho el taller de Madrid, nos queda pendiente hacer el de Valladolid y el de Barcelona prontamente. Estamos también diseñando el taller de ilustración infantil con Ana Jiménez, que es también una persona adoptada. Y estoy ahora viendo con dos posibles personas adoptadas que trabajan en escritura, hacer un taller de escritura poética y adopción, que se va a hacer online para también incorporar a más personas. Ay, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero quería irme ya más a los talleres y algunos recursos. No me voy a detener acá, voy a avanzar. Pero sí comentar que el taller Mis Objetos Favoritos trabaja con fotografía de los objetos. Pedimos a las personas que traigan los objetos significativos. No es una técnica nueva, es una técnica que se ha usado también en otras investigaciones. El poder de los objetos es algo que sabemos que se ha trabajado teóricamente, ¿no es cierto? En sentido no solo material, sino que simbólico, todo lo que representa a nivel de experiencia, de conexión con la historia de vida, de memoria, recuerdos, etcétera, desde distintas disciplinas. Entonces, lo que nos interesa es que las personas puedan traer sus tesoros de alguna forma, son sus tesoros, son a veces objetos que han guardado de manera muy especial, muy sagrada y que comparten con nosotros en el contexto del taller. Hablamos sobre esos objetos, sobre la historia de esos objetos, lo que representan, dónde están esos objetos, por qué los han traído, etcétera. Se produce un diálogo, una presentación del objeto y luego trabajamos con fotografías que permiten fotografiar el objeto, fotografiar a la persona en relación al objeto y también fotografiar el objeto en relación a otras cosas. Y volvemos a trabajar y se escribe, se hace un pequeño texto. Este es un texto que quería mostrar. No sé si se ve bien la fotografía, la imagen, que trabajamos en uno de los talleres. Y es una persona que trae una fotografía, ¿no? Entonces es una fotografía de la fotografía de la fotografía. No suele pasar mucho eso porque las fotografías suelen ser objetos muy preciados, sobre todo las fotografías, las primeras fotografías que las personas tienen de las etapas de la vida que no recuerdan. Entonces, en este caso es una persona adoptada de origen chino que nos relata, ¿no es cierto? Porque primero nos cuenta por qué ha traído esta fotografía y nos cuenta justamente que es la primera imagen que tiene del orfanato y es la que le enseñan a sus padres, ¿no? Y que ella supone también que es la primera imagen que sus padres ven de ella y que además guarda y conserva hasta el día de hoy. Em, por otro lado, cuando trabajamos el objeto, les pedimos que, como hay que hacer un texto, puedan titularlo y ella toma su nombre chino. ¿M? Y nos habla, además ella está en un proceso
reconexión con su origen chino a través también del aprendizaje de la lengua, del idioma. Y entonces nos permite adentrarnos a esa búsqueda interna que está realizando a través de su nombre. El tema de los nombres de las personas adoptadas es algo que a mí me ha interesado mucho siempre y que lo hemos trabajado incluso con una colega en un artículo con Soledad Gester, en un artículo que tenemos conjuntamente. Y en este caso, bueno, ahí aparece esa coordenada para ella, clave, donde lo interesante es que es que el nombre puede tener distintas formas de ser interpretado y que si bien en principio significa niña no deseada o niña huérfana de un lugar específico, también en su proceso de aprendizaje del idioma va descubriendo, y eso es parte de lo que hablaba yo de estos momentos, ¿no? De inspiración, donde se hacen descubrimientos y las personas van mostrando, comentando sus descubrimientos personales de cómo van resignificando o reinterpretando su historia a la luz de nuevas experiencias también, ¿no? Que a mí eso es algo que me interesa mucho siempre trabajar, el dinamismo también de los significados y de la interpretación de la historia personal, y no quedarnos con estos como discursos más estáticos en el tiempo. Entonces, comenta, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver, que también es símbolo de fortaleza, de resiliencia ante la adversidad. Llama a la fotografía ese nombre y trabaja su relación con la fotografía. Este es otro objeto que trae otra persona y que es un aviso de adopción, ¿sí? Qué es lo que nos llama a la atención en el primer momento, ¿no? Trae esta página, no sé qué les puede llamar a ustedes la atención de este objeto cuando ven el aviso ahí marcado. Y lo que salta quizá y nos saltó a todos, por ejemplo, era el hecho de que era muy pequeño, que era un aviso casi imposible de ver. Vemos el objeto y nos llaman a la atención también muchas cosas del objeto. Entonces, esta persona trae este objeto que es el único documento que tiene de su adopción, porque no tiene expediente y por lo tanto comparte esto, que es también de un extraordinario valor, porque es el aviso de adopción de su caso que se pone en su país de origen cuando viajan sus padres adoptivos a encontrarla y ellos esperan si alguien se aparece. ¿M? Yo creo que los que han trabajado adopción o han visto algunas películas sobre adopción recordarán esa escena de la película Lion donde aparece, se pone un aviso que nadie va a leer porque de partida la madre es analfabeta, ¿no? Y no compra un diario. Entonces, bueno, estos objetos son, en este caso un documento, nos va mostrando no solo cuestiones de la historia personal, sino muchas otras cuestiones de las políticas o de la adopción. Y el valor que las personas atribuyen, por supuesto, a cada uno de estos objetos. También aparece el nombre de origen de la persona en ese documento y entonces, bueno, ella lo considera valioso porque además algo que aparece tanto como en el objeto anterior como en este, es que han sido objetos que sus propios padres han considerado valiosos también. Y eso es algo que ha sido muy conectivo, ¿m? Entre padres e hijos. Otro de los talleres ha sido colegiando la vida y la identidad. No voy a detenerme acá. Hay muchísimos, hemos hecho talleres con más de 60 personas y todavía falta. Vamos a hacer un libro sobre collage y adopción porque la verdad que da mucho juego para hablar de la adopción desde muchos lugares diferentes y conectar sobre todo. Em, Porque está planteado, y esto es una idea que creo que el collage obviamente ha tenido en el arte muchas funciones. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es que el collage puede ser muy irreverente también. Hay algo también bueno, esto es algo que nosotros trabajamos cada vez que presentamos una técnica, ¿no? ¿Cuáles han sido las funciones que ha tenido la técnica? Y el collage también tiene mucho de irreverencia política, de cuestionar, de subvertir mundos, discursos, ridiculizar a veces también, ¿no? Hay muchos aspectos que el collage puede trabajar, pero también tiene
todo aquello que es conectar fragmentos. Y la adopción es una experiencia particularmente, la vida es un collage para todos, pero en la adopción particularmente se da una serie de fragmentos que están totalmente a veces desarticulados o conectados solo desde un lugar y el collage puede permitir conectarlos de una manera original, diferente, novedosa para la propia persona. Lo que suele suceder con los talleres de collage es que las personas al principio dicen, hoy vamos a hacer un collage, que es algo como de la escuela, ¿no? Una actividad escolar. Pero en el camino, cuando van metiéndose con los materiales y trabajando a lo largo del taller y con el acompañamiento, se meten en un mundo interno desde el cual es muy difícil después sacarlos porque entran como en un laberinto de trabajo interno para empezar a conectar imágenes, palabras y poder también elaborar un relato de esa obra hacia los demás. Y como pueden ver, los collages tienen formas y muchas particularidades que los hacen totalmente únicos y con lo cual eso también permite mostrar lo singular que puede ser la experiencia. Acá hay uno de los collages que hizo una persona adoptada, eh, donde también toma palabras, ¿no es cierto? Y refiere también a los elementos que dan cuenta de su camino, de aquellas experiencias emocionales que se han ido transformando también en ella, de un camino que ha ido más desde un camino de silencio, de ocultamiento, de culpa, hacia una búsqueda de autoafirmación, de generar los propios espacios. Las personas además toman muchas veces y incluyen ahí imágenes de tanto objetos como seres, animales o actividades, etcétera, que son de sus gustos, ¿no? Y que también tienen una carga de significado importante, como en este caso las mariposas, las aves, que aparentemente los cuervos son como mala suerte, o etcétera, pero son resignificados también. Y aparecen también mucho más ligados a otros aspectos de la historia personal, incluso acá aspectos astrales. Voy a avanzar. Quiero mostrarles otras cuestiones. Este es otro collage, ¿no es cierto? Que nos habla de una forma de concebir la identidad más compleja, más dinámica y también de un camino personal en esa búsqueda. ¿M? ¿Cómo estoy de tiempo? Porque estoy media perdida y como no veo bien la pantalla. Vamos un poquito justas, son las Bien, 5 ahora. bien. Y por último, quería mostrarles este un microsegundo de un mini video. Tenemos muchísimo material audiovisual de las primeras dos sesiones de taller que hemos hecho, muchísimo, porque hemos trabajado grabando muchas cosas y también conversaciones. Este es un ejemplo de algo microscópico que se trabaja o se habla dentro de los talleres y que va a resultar conocido para las personas que trabajan en adopción. ¿De dónde eres? Español ya, pero ¿de dónde? Claro, este es un microsegundo de una pequeña grabación mía y no está todo lo del material todavía de los participantes que están en proceso de postproducción, con materiales individuales y grupales. Pero nos muestra efectivamente desde una cosa muy, muy sencilla, una pregunta sumamente recurrente en la adopción internacional, que aparece todo el tiempo. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Esa insistencia en mostrar esa diferencia y cómo las personas navegan también eso permanentemente. Sobre todo las personas, por supuesto, que están racializadas, ¿no? Entonces, los videos participativos nos permiten mostrar así, está algo que está en crudo y que es una grabación mía del trabajo que ellos están haciendo, con escaleta y luego también con grabaciones diversas que trajeron y otras que hicieron en el marco del taller, que nos permiten entonces mostrar de una manera diferente y de una manera muy sencilla también algo que aparece recurrentemente. Y otra de las cosas que a mí me parece importante, como para ir cerrando, es mostrar los desbordes que tienen los proyectos cuando uno trabaja, sobre todo con activistas y con asociaciones. Es decir,
algo que nosotros tenemos muy claro es el cuidado por el material del trabajo de campo y la confidencialidad y el tema de la autoría. Pero cuando trabajas con activistas y con asociaciones, eso se te desborda absolutamente. Las personas han firmado y autorizado, por supuesto, y uno lo respeta, pero también tienen la libertad de ellos hacerse dueños, ¿no es cierto?, propietarios de la obra y del material. Entonces, aquí no lo voy a pasar, pero son formas de difusión que tiene Cora, por ejemplo, de los talleres, donde ellos mismos comparten fotografías que ellos mismos sacan, no solo yo soy la que fotografía, y, por ejemplo, una participante que es influencer ocupa también algo del objeto y hace un video sobre su objeto personal en su cuenta personal, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho porque cuando hablamos de agencia, también en esos aspectos se ve la agencia y la capacidad de nosotros de tolerar esos desbordes para que las personas se sientan realmente dueñas de lo que están produciendo en el marco de un proyecto, ¿sí? Por último, también están formas diversas de transferencia. En este momento estamos con los podcasts. Este lunes ha salido el de Lucía Rabadán, que es la persona que coordina Cora Joven. Es investigadora, es socióloga, pero también es persona adoptada. Y ella justamente conversa sobre los conceptos de trauma, sobre el tema de los microagresiones, el racismo, una serie de cuestiones también que como persona adoptada ha vivenciado y acompaña también a otras personas en esos procesos. Entonces, son formas, colaboraciones, cada uno, particularmente con las personas adoptadas que han participado, hemos trabajado muy a fondo los guiones, muy en conjunto, justamente porque si bien el podcast tiene una serie de invitados, en el caso particular de ellos también es muy clave que ellos definan su agenda, ¿no? No que yo les baje el tema, sino que ellos definan la agenda, el enfoque que quieren dar y yo me adapte a eso y les colabore. Yo soy como su asistente de alguna manera de guión y la entrevista la van marcando también ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que debería continuar. Espero hacer un segundo ciclo de episodios, pero donde también puedan ser no solo entrevistados, sino que entrevistadores, ¿sí? Y, y por último, bueno, eso es lo que se está difundiendo. Hay otras productos de transferencia que están en proceso, otros que vamos a reevaluar también si se van a poder hacer en estos tiempos y con estos recursos, pero pues, como el microdocumental, pero probablemente usemos materiales de los talleres de video participativo para eso. Eso, quería cerrar simplemente diciendo que es difícil, a mí me cuesta mucho concluir, ya lo vieron, me cuesta mucho concluir porque estoy muy enganchada a los procesos todavía. Eh, pero algo que estoy absolutamente segura que creo que hay que sostener en el trabajo de investigación son los dispositivos grupales. Yo creo mucho en que tenemos que salir de la entrevista individual y avanzar mucho más en el trabajo en dispositivos grupales. Y eso no me refiero a focus group tradicionales tampoco, ¿no? Sino que tenemos que pensar técnicas creativas para conectar a las personas entre sí. Es algo que es parte también de muchas veces de cuando justamente trabajamos con temáticas que no se hablan, que son difíciles de verbalizar, que tienen que ver mucho con el aislamiento, la soledad. Entonces, el dispositivo grupal ayuda a romper un poco eso, genera ese efecto. Y eso es algo que yo, por eso quise hablarles un poco más de los talleres. Yo creo que tenemos que atrevernos a incluir mucho más en las investigaciones. Y por otro lado, ¿no es cierto?, pensar que codiseñar proyectos es algo muy complejo, pensando cómo funcionan las agencias de financiamiento, pero que tenemos que tratar de apostar a incluir el mayor codiseño posible en nuestros proyectos, en las distintas fases de nuestros proyectos reconociendo la naturaleza más polisémica de los procesos colaborativos o co-creativos, descentralizarnos como personas investigadoras, eso es algo que a mí
también me interesa mucho en esta cofacilitación con personas adoptadas expertas por experiencia y expertas en un arte específico, descentralizarme, es decir, estar más al servicio del proceso y no tanto de mi agenda de investigación y justamente dar ese mayor protagonismo a ellos, a cómo ellos pueden dirigir también aspectos del proceso de investigación e impulsar otras formas también de difusión co-creativa. Eso, y cierro con acá. Muchísimas gracias, Irene. Como siempre, en tus exposiciones creo que como se trasluce esa manera esa combinación de rigor, pero también de ternura, de mirada fina, ¿no? De tratar no solo los datos con cariño, ¿no? Tratar las personas con cariño me parece que nos deja también con muchas preguntas en la cabeza. Yo por lo menos tengo varias, pero voy a preguntar primero a las personas que nos acompañan si alguien se anima, si no rompo yo el hielo, que a veces la primera pregunta es como la más complicada. Carolina, cuando quieras. Carolina, ahora que te Sí, sí, tenemos. no, que no, no podía desmutearme. Bueno, Irene, gracias por tu fantástica presentación. La verdad que, no sé, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas se podrían decir que, no sé, te voy a hacer un comentario y dos preguntas. La primera es, me llamó mucho la atención porque me parece casi hasta revolucionario esto de pensar la ciencia lenta, ¿no? Es decir, cómo podemos pensar ¿no? Con este mundo donde, no sé, hay que publicar, hay que producir, hay que no sé qué, y los tiempos, y no sé qué, y la plata, y qué sé yo, ¿no? A veces pienso cuán difícil nos resulta descentrarnos de nuestras necesidades, esto último que tú dices, ¿no? Descentrarnos de nuestra agenda como investigadoras para poder ser más sensibles a los tiempos del proceso, ¿no? Que esto como que, bueno, no sé, en la antropología es como una cosa que, no sé, es como un mantra que repetimos desde siempre, pero la verdad que luego se hace muy difícil, ¿no? Terminamos como captadas por esta lógica bueno, de que las investigaciones tienen que hacerse en un tiempo y con unos cronogramas y qué sé yo. Entonces, bueno, veo que todo esto que has comentado requiere de un esfuerzo muy grande, digamos, o sea, en términos de eh, eh, ir a ese camino, ¿no? De respetar los procesos, de respetar las personas, de entender sus propias lógicas. A veces, bueno, yo realmente me siento un poco que no sé si puedo hacer eso todo el tiempo, aunque me gustaría, ¿no? Sobre todo cuando tus interlocutores vienen o bien de un campo interdisciplinar diferente, o bueno, o tienen otras agendas, o tienen otras lógicas de organización, ¿no? Y la verdad que me gustaría poder eh, iniciar esta cruz de la ciencia lenta, porque creo que, bueno, muchas veces la escucha esa que podemos tener quienes venimos del campo de las ciencias sociales, ¿no? De trabajar mucho la escucha, no solamente la observación, ¿no? Que es como lo que nos define, ¿no? La observación, ¿no? Pero esa escucha que requiere, ¿no? Estar como muy atenta a los matices, a las cosas que van sucediendo, los silencios, las interrupciones, ¿viste? Es como que, no sé, necesitamos volver un poco a ese tipo de trabajo. No sé, esa es como algo que me genera mucho tu presentación y que a su vez veo como muchos puntos en todo lo que fuiste diciendo, como, bueno, que si bien como meta parece compleja, ¿no? Como que has ido encontrando, ¿no? Como intersticios en los que eso se puede, ¿no? Ir probando, ensayando, ver qué respuesta tienes, ¿no? Según con quiénes estés trabajando en cada momento. Luego la otra cuestión, que era más bien una pregunta, era si alguna vez intentaste, que calculo que sí, pero bueno, te doy como la chance para que cuentes un poquito más si querés, eh, codiseñar un proyecto, pero en el sentido de, bueno, de poner a las personas como en el mismo lugar que tú, porque eso la verdad que es bastante difícil porque no nos lo hacen muy fácil las universidades, los organismos
investigación. A veces es difícil para nosotras, misma que estamos adentro, ¿no? de estos lugares. Me acuerdo una vez en pandemia, yo estaba haciendo una investigación con gente del hospital y era todo como bueno, ¿viste? La promoción desde la agencia que financiaba en Argentina era bueno, sí, todo muy colaborativo. La cuestión es que yo me tuve que poner con 3 enfermeras cuando habían vuelto a su casa, después de estar todo el día atendiendo personas con riesgo alto de contagiarse y demás, para poder ayudarles en tiempo, o sea, tiempo sincrónico a completar un currículum sin el cual, digamos, no podían figurar como copartícipes del equipo investigador, ¿se entiende? Entonces, digo, a veces estas cosas realmente, ¿no? Son complejas. Y no sé si has encontrado algún mecanismo para hacerlas más fáciles o te ha resultado alguna estrategia que nos quieras compartir. Y la tercera cosa es si has trabajado con objetos, con el sonido, ¿no? Porque me quedé pensando en esto del nombre y, ¿no? De cómo suenan algunas cosas y la mayoría de las cosas que comentaste venía por el lado de los objetos materiales, ¿no? Fotografías o recuerdos, pero no sé, con los sonidos del ambiente, de la familia, no sé, si alguna vez se te ocurrió esto, porque a veces como que lo objetivable en una imagen o en algo nos resulta como más familiar, ¿no? Y la otra vez pensando que estábamos haciendo observación en un centro de atención primaria, y a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención es cómo cierto personal manipula el cuerpo de los niños, ¿no? A nivel de cómo los agarra para revisar, ¿no? Y notaba que como que también había una cosa corporal que como no está muy trabajada, o sea, nosotros no trabajamos mucho nuestra expresividad corporal o, no sé, cosas que por ahí en otras sociedades se tiene como muy a mano desde muy temprano. Claro, yo estaba con una chica que, bueno, que seguro que la conocen, que es una estudiante de máster que se llama Camille, que es de psicomotricidad, que, bueno, no se le comenta a una de las enfermeras, que ella es bailarina además, y entonces la enfermera dice, claro, lo que nosotros necesitamos son talleres de danza, necesitamos a alguien que nos enseñe a manejar nuestro cuerpo, ¿no? Y me pareció como muy interesante esa demanda, más allá de que se pueda o no se pueda hacer, ¿no? Esa percepción de que a veces para entrar en el conocimiento de algunas cosas necesitas manejar con otros sentidos, otros campos de tu percepción. Y bueno, nada, eso, si habías trabajado con algo vinculado con esto, más allá de lo plástico, no sé cómo decirlo, plástico se dice, lo estético, Lo lo visual, artístico. las Visual, metodologías exacto, visuales. exacto. Ujú. Sí, sí, eso. Bueno, eso nomás por ahora. Gracias, Carolina. Súper, me encantan todas las preguntas y reflexiones. Yo creo que son cosas que no se pueden tener respuestas finales, pero respecto de lo primero, el tema de la ciencia lenta es algo que evidentemente es casi un lujo pensar inclusive. Eh, y que para mí la única forma de hacerlo es como que tenemos que estar en dos velocidades paralelas, ¿no? Siempre. La velocidad y el ritmo de la productividad, de una ciencia más neoliberalizada y ya todo lo que sabemos y que no necesitamos repetir, que tienes ese ritmo y esos plazos y esos tiempos y estar en el tiempo también del proceso. Para estar más en los tiempos del proceso e irlos articulando porque tenemos que ser estrategas en este sentido, más estratégicamente, yo confío mucho en las relaciones. Creo que las relaciones de investigación y las continuidades nos permiten poder pensar que un proyecto siempre es una parte de algo mucho más amplio, que es una línea de trabajo, que es en fin, o sea, cuando nosotros vamos encadenando cosas, en ese sentido también creo que tenemos que apostar por sostener relaciones de trabajo y hacer todo lo que involucra tener una relación de trabajo y de confianza, estar ahí disponible, o sea, hay una disponibilidad. Cuando yo hablaba antes del trabajo invisible, de que hacemos los investigadores, y yo sé que usted trabaja mucho más con instituciones de salud, que también tienen otras lógicas, epistemología es muy diferente. Eh, y sin duda muy, muy desafiante.
Yo creo que todo ese trabajo, incluso de paciencia, de tolerancia, de espera, de insistencia, de perseverancia, etcétera, como lo podamos llamar, es un trabajo que va sembrando, siembra, siembra, siembra la posibilidad de construir esas relaciones que dan mayor continuidad y que nos van a permitir profundizar en las temáticas que queremos investigar. A mí me pasa que desde esta lógica también del compromiso que vamos teniendo con las comunidades o los temas en los que trabajamos, que me cuesta mucho, si bien me interesan muchos temas también, que voy articulando, me cuesta mucho pensar en irme de una temática porque creo que lo que me interesa es profundizarla y no ir pasando de un tema a otro. Y yo creo que también eso está la oportunidad en muchos casos de otros proyectos del grupo. Por ejemplo, el tema de pérdidas que se ha ido articulando desde distintos lugares y proyectos, o sea, que permiten entonces ir también en un proyecto enfatizando más un aspecto y en otro retomándolo, profundizándolo o generando otro tipo de recursos y irse quedando también, ir profundizando para mí me parece que es clave para combinar eso, esa doble estrategia, ¿no? de trabajo. Y por otro lado, el intento del codiseño, yo creo que, bueno, hay literatura, hay bastante literatura y yo la he revisado en investigación sobre cómo codiseñar proyectos. Y con las lógicas que funcionan en las agencias de financiamiento, sin duda que es muy difícil hacerlo en el momento y en los plazos que generalmente se abren, ¿no? Los proyectos se tienen que presentar en margen de un mes muchas veces. Se abre y se presenta y se hace lo mejor que se puede con plazos muy ajustados. En esa lógica es muy difícil pensar que en ese momento va a haber una participación más igualitaria, más equilibrada entre el equipo investigador y los colaboradores de otras instituciones o de otros sectores. Pero sí yo creo que también hay que ser muy estratega de tener la capacidad de generar los diseños de una manera en que puedan ser emergentes, mucho más abiertos y que uno pueda irlo, ¿sabes? Porque todo proceso de ejecución de un proyecto involucra una serie de ajustes. Entonces, es más bien ir pensándolo de manera más dinámica el proyecto y no como, porque sabemos que además en la práctica es así, un proyecto nunca es como se formuló, siempre termina siendo muy diferente, y ir introduciendo lo antes posible la participación de otras personas para insumar o aspectos de partes, fases o una mirada más global, dependiendo también de sus experticias y saberes, porque tampoco le podemos pedir a personas que no saben nada de metodología que se pongan a diseñar algo esa experticia la podemos tener nosotros, ellos contribuirán con otra experticia. Entonces, yo creo que sí, que lo ideal es que esto sea cada vez mayor si tiene, si eso va a generar el efecto que uno quiere también que tenga su proyecto. Respecto de los sonidos, me has traído algo interesante porque yo también me lo he planteado mucho. Lo audiovisual nos está generando un registro de audio de distintas cosas. Los participantes grabaron cosas, sonidos, en parte de su salida dentro del trabajo de grabación. Tuvimos salidas a la calle, se grabaron sonidos interiores y exteriores para poder tener esos materiales, ¿no? Y para mí también es importante como investigadora ir ampliando los registros sensoriales y dimensiones de los registros para justamente pensar de qué otra manera captamos también como materiales que no están tan como masticados. El sonido es mucho menos racionalizable quizás u otras Porque además con registros. esto de lo audiovisual, viste que Sí, solemos focalizar en la en primera la parte de lo visual. audio, viste, O, en lo o se te va visual, la perdón, en lo imaginar, visual, claro. no en lo audio. Entonces es como que de pronto la imagen nos capta tanto que por ahí el sonido pasa como un segundo plano y tal vez en cierta escena o dependiendo de la emocionalidad de la escena o lo que sea, es casi más o tan importante como eso que estamos viendo, ¿no? Absolutamente. O Mm. o la ausencia de sonido, porque alguien podría grabar el Exacto, silencio, por ejemplo, exacto. ¿no? Y Mm. eso dice mucho más que un sonido. A mí me interesa mucho.
Hicimos un experimento en un taller, en un workshop de infancia contemporánea de este año, donde me propusieron que a los collages le pusiéramos sonido. Hicimos un experimento con lo que se llama paisaje sonoro. Se trabajó eso, un taller de paisaje sonoro, y se agregó sonido a algunos collages que yo había llevado. Y salió súper interesante. Después yo le mandé a las personas de esos collages los audios con creaciones con un instrumento y con voz de lo que habíamos armado, ruido, de todo. Y se dio, claro, se generó como otro nivel de insight, por así decirlo, o de reflexión o de conexión. Así que sin duda que es algo que me parece súper interesante y que me gustaría ir ampliando también como posibilidad, ¿no? Muy efectivamente, de todas maneras. Gracias. No, gracias a vos. Ah, Súper, súper. muchas gracias. Em, que ahora no estoy viendo a todo el mundo, sí. No sé si Laura, Astrid, Ana, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Yo me quedé muy enganchada porque también es una cosa a la que, bueno, venimos como dando vueltas desde hace tiempo y que planteaba Carolina, ¿no? Como esta tensión entre las exigencias de un mundo académico que funciona con unas lógicas temporales, de diseño, de producción, muy diferentes, ¿no? Y pensando además que em, esa idea de la co-creación de conocimientos, de pensar también los conocimientos, como decía Harding, ¿no? Como la articulación de conocimiento desde posiciones diferentes, requiere, requiere mucho, no lo quiero llamar inversión porque no quiero que parezca que es una cosa que cuesta trabajo, que no nos gusta hacer, Mm, pero necesita mucho tiempo de sí, crear relaciones, de vincularse. ¿No? totalmente. No puede empezar a hacer una investigación participativa que tiene que estar acabada en 2 años con alguien que contacté para redactar el proyecto. Es como que es muy difícil que salga adelante, ¿no? Entonces, pensando, no, seguramente Irene es por si tú que también llevas mucho tiempo pensándolo, si te apetece compartir algo más en ese sentido, ¿no? Pero creo que este enfoque de la investigación, que a mí también es el que me parece interesante, el pensar la objetividad fuerte como articulación de conocimientos, pero también en espacios que permiten la co-creación de conocimiento, no solo tiene este tema de los tiempos que comentaba ahora Carolina, sino que creo que también tiene, y ha salido como de pasada, ¿eh? Pero quisiera saber si te apetece como profundizar en ello, un tema que ya tradicionalmente la gente que venís de antropología un poquito menos, porque la antropología ya ha tenido como siempre la etnografía como un sello distintivo aceptado, incuestionado, ¿no? Pero las que trabajamos Mm, desde otras posiciones críticas o desde otras perspectivas, muchas veces nos cuesta mucho, ya para empezar, la defensa del trabajo cualitativo. Ahora hace poco tuve una colega, profesora de universidad, que me decía, no, lo que hacéis vosotros no es científico. A ver, seamos serias. Para generar conocimiento hay que medir. Y yo pensaba, ups, ¿no? Que hay toda una discusión epistemológica detrás de qué es conocimiento, para qué el conocimiento, cómo el conocimiento, que no sé si quiero entrar, ¿no? Pero sí que mm, es verdad que, bueno, que están las dos cosas. La temporal, y que es una cosa que además a mí me atraviesa particularmente, ¿eh? Yo doy clase en un máster de investigación en los que se habla mucho, ¿no? De, de las perspectivas comunitarias y participativas. Entonces, entusiasmamos al estudiantado, pero luego tienen que hacer un trabajo final de máster en 6 meses y es como, siéntate, no te va a dar tiempo, ¿no? Es como, no te vas a meter en esa comunidad y generar mm, todo lo que se necesita para que esto suceda. Pero me lo quería llevar también al otro lugar, ¿no? A, a mí me preocupa particularmente, después de hablar con esta colega, eh, que da clase y que es como
la negociación de la credibilidad a la hora de comunicar nuestros resultados dentro de la academia, que yo creo que al exterior Mm, de la academia tenemos menos dificultades, seguramente porque también ahí tejemos otro tipo de vínculos, de relaciones, de conversaciones, de diálogos más mm, interesantes, ¿no? Pero, por ejemplo, em, a la hora de publicar y no solo de publicar, que, vale, asumo, es uno de los condicionantes de nuestro trabajo porque lo necesitamos, es una de las exigencias que tiene el trabajo académico, pero, por ejemplo, a la hora de poner el conocimiento en diálogo o en conversación con los saberes profesionales. ¿Sí? ujú. No sé si ese es un tema que te preocupa, ¿no? Que si tienes alguna experiencia que contar. A mí es un tema que cada vez le doy más vueltas, ¿no? Porque pienso, bueno, claro, también hay profesionales que tienen este esquema de si no tienes un grupo control, si no tienes un porcentaje y no sé qué, este conocimiento es como, bueno, te juntaste con 10 personas, 20 y sabes, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento es? Y sobre todo eso, ¿cómo negociamos? Que creo que es una parte importante de nuestro trabajo también, aprender a negociar la credibilidad para que lo que hagamos realmente sirva a lo que yo considero que es el objetivo principal, que no es publicar en una revista de un cuartil súper alto, sino contribuir a la mejora o a poder repensar conjuntamente prácticas personales, institucionales, profesionales, narrativas, posibilidades, puntos de fuga que nos permitan un mundo más vivible para todas, por decirlo así. Mm, mm. Bueno, eso te quería Sí, preguntar. sí, sí, yo creo que es, bueno, son muchas las cosas que hay que negociar. Hablábamos de una dimensión de esas. Y respecto de negociar la credibilidad en esta lógica también de disputa más epistemológica y política, porque es sin duda política, Em, yo la verdad que creo que, claro, he desarrollado como un perfil mixto de investigadora, ¿no? Como que hay una parte de mi investigación que la gente sabe que es así, más cualitativa, libre. Yo me autodenomino hippie, una investigadora más hippie dentro del campo de la adopción, en el sentido que permito que estas cosas sucedan dentro de los proyectos. Pero también, y bueno, y en esa línea, cuando se difunden resultados, se difunden libros como Sankofa, otros que estamos pensando armar, o el mismo este de los collages, que va a ser un libro que es para una audiencia, pero también, evidentemente, el desafío de no quedarse fuera del campo de la expertise en un tema, ¿no? Tanto para los profesionales como para los otros académicos como para las familias. Ser un referente involucra también trabajar como en distintos lenguajes al mismo tiempo. Y yo creo que en eso estamos un poco, somos medios políglotas, ¿no? Nos hemos vuelto equipos políglotas, en ese sentido, grupos políglotas, porque hablamos para ciertas audiencias, con productos para ciertas audiencias, y yo de momento no he renunciado, ni tampoco tenido que renunciar a la producción más académica, digamos, tradicional, en el sentido que también hay espacios, hay tipos de conferencias, y también hay revistas a las cuales uno también puede acceder con este tipo de investigaciones. En este caso, por ejemplo, algunos de los productos van a ser papers más metodológicos, que es lo que me interesa a mí ahora, porque ya de paper de contenido, no sé, creo que me he dedicado bastante a eso. Entonces me interesan mucho más los papers metodológicos. En otro momento también es paper mucho más dirigido a intervenciones profesionales o políticas públicas. Eh, También creo que uno tiene que ser estratégico en el sentido de no renunciar a dar batalla en algunos espacios. Me acuerdo, lo hemos conversado, por ejemplo, en contexto de congresos como ICAR, que son congresos bastante psicosociales, donde no van antropólogos. Yo no soy antropóloga, pero yo, si bien dialogo con personas que tienen diseños mixtos o cuantitativos en su gran mayoría, yo presento los diseños cualitativos, ¿no? Y lo presento frente a personas que tienen otros diseños y los argumento no con afanes de generalización, pero sí con afanes de mostrar también
otras formas de expresión, justamente centradas en la agencia y en otras cuestiones que también trabajo desde lo teórico, lo metodológico. Entonces, yo pienso que es una negociación y también la lucha, si se quiere decir, que uno no tiene que no tiene que renunciar, ¿no? Que a veces creo que lo cual y como que se resta de ciertos espacios y hay que ir a esos espacios. Hay que tratar de estar en otros espacios para que eso también entre, ¿no? Y no siempre nos llegue solo la evidencia más dura, entre comillas. Entonces, es un proceso desgastante porque en la práctica se nos pide a los investigadores cada vez más, si bien se valora más este tipo de proyectos o de productos, como los podcasts o talleres o, bueno, tipos de libros divulgativos, también se nos pide que mantengamos lo otro. Entonces, estamos multidemandados. Estamos en un momento de multidemanda de los perfiles, porque tenemos que hacer de todo, entonces, ¿no? Y sin duda que eso es exigente, pero al mismo tiempo, bueno, se va tratando de navegar en eso y hay momentos para una cosa y para otra. Yo creo que tenemos que tratar de ser en eso lo más multimodales posibles y también, como decía, tanto buscar los espacios que son más abiertos a este tipo de investigaciones o los profesionales que van a estar más abiertos para abrir desde esos profesionales a otros más cerrados, como no renunciar a ir a espacios que son más duros, entre comillas, para que también se escuche algo diferente, ¿no? Como que eso he tratado de hacer, al menos en estos años. Eso. Bueno, Gracias. no, Bea. gracias a ustedes. Yo creo que ojalá que pudiéramos conversar más de los aspectos metodológicos, éticos. A mí siempre eso es algo que me interesa mucho y bueno, que creo que es importante porque más allá de los temas específicos, los atraviesan a todas en las preguntas que nos hacemos en los procesos de investigación. Y creo que mucho de lo que hacemos finalmente es artesanía, independientemente que seamos científicos también, sociales, de distintas disciplinas, es artesanal. Y mucho también está invisibilizado, porque cuando hablamos de nuestros proyectos, muchas cosas se nos van en estas pequeñas cosas que nadie conoce que ocurren, que es lo que decimos a veces la cocina de la investigación, ¿no? Y es un oficio, ser investigador es un oficio también. Y eso, cada uno tiene su estilo y eso es otra cosa también muy importante, encontrar el estilo de investigador que tú quieres ser. Y eso es un proceso también de autoconocimiento que creo que es fundamental, sobre todo para los doctorandos y las personas que quieren hacer carreras de investigación. Ir conociendo cuál es tu estilo y tus habilidades o aquellas cuestiones que también hacen más sentido en lo personal. ¿Mm? Eso, Porque ahí se nos mezcla también posicionamientos políticos, ¿no? De Mm. pensar qué investigamos y para qué investigamos eso, ¿no? Que también bueno, daría para otro seminario sí, sí, entero, sí, pero sí. salvo que vuelvo a preguntar si alguien se quedó con algo que comentar o que preguntar. Yo puedo decir una sola cosita, un poco abonando esto que decía Irene. Ujú, Es que todo esto que parece como más invisibilizado o que es menos narrable, si se quiere, en mm, el espacio de una publicación en términos académicos, yo creo que en definitiva es lo que hace la diferencia de por qué tenemos los datos que tenemos. En todo caso, si queremos mm, hablar de datos y de sí. productos, no sé, ¿por qué tenemos esos datos? O sea, Mm, bueno, tenemos esos datos que no tienen otras personas que optan por otros abordajes porque, bueno, básicamente, no sé, escuchamos, miramos, no tomamos el tiempo, entendemos, si hay que llorar, lloramos, si hay que acompañar, acompañamos, si hay que ayudar a hacer un trámite, ayudamos a hacer un mm, trámite. O sea, digamos, todas estas cosas, em, si te sostengo el bebé mientras, no sé, como cosas que van pasando, ¿no? Que hacen que, bueno, luego nuestra aproximación a ciertos aspectos que no son medibles en términos de cierta estandarización, no sé, de usar un instrumento y aplicarlo, que tampoco es que esté diciendo que no hay que usar instrumentos, lo que pasa es que a mí la sensación que me da es esta creencia un poco casi religiosa en la eficacia de un instrumento que no se sabe pues, qué mide.
Lo importante es medir, pero bueno, no sabemos qué estamos midiendo, porque tampoco sabemos cómo construimos las variables para el... Bueno, en fin, quiero decir que hay como, en este desafío también de los diseños mixtos, hay muchas cosas Mm, para replantearse sí, también. Y para también, no sé, he visto que ciertas colegas de áreas que iban hacia lo cualitativo, ¿no? Vi está comentando lo de la psicología, pero también, no sé, hablando con Paola Galvain del tema de la enfermería, ¿no? Hay como una retracción y hay como mucha gente que está volviendo a esta cosa más cuantitativa porque, bueno, porque se dan cuenta que es más efectivo a la hora de tener un paper más rápido o acceden a determinados lugares que si no, digamos, como que hay que hacer todo este trabajo que tú dices, mm, de estar manteniendo todos estos espacios y también de seguir estando muy convencida de qué es lo que tenemos que, el valor diferencial de nuestro aporte para estas cosas. Entonces creo que, por eso creo que no es sencillo este camino que tenemos por delante, o sea, porque creo que, no sé, no, no requiere lo es. eso, ¿no? Pensar en una investigación desde todos estos lugares y bueno, y también pensar cómo nos vamos a relacionar con también con otros colegas con quienes compartimos y que, bueno, pueden estar experimentando también otras transiciones, por decirlo de alguna manera, en sus formas de hacer academia, ¿no? Y eso me parece que, bueno, también tendríamos que tener más tiempo para debatirlo. Sí, nos faltaría tiempo, ¿no? ¿Estás hablando, Irene? De los investigadores también. Sí. Sobre el bienestar también de los investigadores, ¿no? Todo lo que involucra también esa multidemanda en la figura de los investigadores, porque las personas se devuelven para ciertos campos y tienen como que renunciar a sus propios intereses para poder situarse. Bueno, todo eso que es una negociación continua entre múltiples niveles es algo que nos atraviesa también nuestro oficio y tiene que haber espacio también en los grupos, en los proyectos, para poder hablar de esas dimensiones que también son bastante irrenarrables, ¿no? O sea, como es muy difícil. Pero es importante porque hacen a nuestro trabajo. Y como tú dices, sí, yo creo que este tipo de investigación vale la pena por su riqueza y por su densidad, sin duda. Eh, y bueno, creo que también hay que tratar de ser estratégico sin que se vaya la vida en ello, porque es una exigencia y una demanda muy alta. Bueno, Sí, pero yo quizá, sí. perdón, No, perdón, no, Irene. dale, No, dale. iba a decir que me encanta esta conversación y me parece que espacios en que podamos pensar sobre los retos que afrontamos desde la labor de hacer investigación son súper interesantes. Y ahora me he quedado, pero no, me parece que da como para otro seminario entero, ¿no? Pensando en que estamos hablando de retos que nos son, que nos preocupan y ocupan porque son como nuestro presente continuo, pero que una mira así para el otro lado del Atlántico y como ya sabemos que ciertos movimientos más bien reaccionarios están como construyendo lógicas globales de acción que no son como puntuales, y una vez cómo se dibuja a los científicos como el enemigo de las guerras culturales, ¿no? Creo que ese va a ser un desafío de futuro que no tendríamos que tardar mucho en empezar a pensar con Futuro qué. presente, casi Claro, futuro presente. yo creo que aquí no Sí. nos ha llegado, todavía no he Mm. oído a ningún político de ninguna tendencia decir abiertamente que hay que recortar los presupuestos de investigación, que no se puede investigar por toda una lista, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Que incluye palabras como justicia social, género, ¿no? Cosas que para nosotras están como en el centro de lo que estamos pensando muchas veces. Pero bueno, ojalá el guión de un quiebro que no veo por dónde y nos libremos de esa, pero no confiaría mucho. Me dijiste mirar al otro lado del Atlántico, pensé que decías Argentina, porque ayer estaba todo el No, país ayer estaban movilizado por el justo. recorte de financiación a las universidades y organismos de ciencia y técnica, y hoy hay una movilización masiva por el recorte a las áreas de discapacidad, digamos, que también es otro tipo de discurso que se está instalando. Entonces creo que sí, estamos como, tenemos que mirar varios puntos a la vez, ¿no? Sí, sí. Con el poco tiempo que nos dejan todas las otras exigencias, que para mí eso es una cosa que me empieza a preocupar, ¿no? Que cada vez tenemos menos
no solo menos espacios para articularnos y pensar juntas en estas cuestiones, sino menos tiempo para preparar esas conversaciones, porque una está siempre con, ¿no? con la cosa que tiene para entregar pasado mañana, cómo vamos a organizar un espacio en el que podamos llegar pensadas como para Claro. poder seguir reflexionando juntas, ¿no? Pero bueno, no quería acabar con una cosa pesimista, ¿eh? No, La no, vida pero es hay que estar preparados también. Ahí es bueno anticipar escenarios posibles. Así que bueno, mil gracias también porque creo que es importante hablar de estas cosas en el trabajo que hacemos y ojalá que también los seminarios puedan dar espacio para abordar estas temáticas. Es muy, muy relevante. Mil Muy- gracias a ti, Irene. Creo que fue como una presentación súper sugerente que nos invita, ¿no? A seguir reflexionando, sobre todo en torno a estos desafíos metodológico-políticos, porque yo creo que no son solo metodológicos, que tienen ahí una componente muy grande de cómo pensamos y para qué pensamos la generación de conocimiento, ¿no? Bueno, pues con esto y un poquito más tarde a lo mejor de lo que tocaba y agradeciendo a Irene de nuevo y también a las personas que han participado y que nos han acompañado, creo que damos por cerrado este seminario y les invitamos a estar atentos a los próximos, que habrá otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas Gracias a gracias, chicas. todas. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias, Caro.